Esta noche tenemos a Christine Watkins, es la autora del libro El manto de María, y nos va a hablar de las virtudes y de por qué a veces es tan difícil vivirlas, lo cual me consta que todos tenemos problemas a veces de vivirlas. Bienvenida, Christine. ¿Se han dado cuenta de que cada día de su vida está lleno de luchas entre la virtud y el vicio? Si vemos la Biblia, está llena de historias de estas tensiones. Shakespeare, cada obra que él escribió, tiene esta tensión intrínseca. ¿Y cómo llamarías a esa película que no tiene virtud contra vicio y tensiones? ¿Cómo llamarías a esa película? Una muy mala. Es parte de la vida. Si estamos vivos, estamos en ella. Y hay personas que dicen que no tienen ninguna lucha. Puede que no estén luchando por la virtud y en contra del vicio, o que simplemente están cómodos con los vicios que tienen. Son personas que probablemente se dirigen a la dirección equivocada en esta vida. Y yo era una de esas personas. ¿Por qué es que esas personas, no, porque es que yo no podía ver que ese era el camino al que me dirigía? Dios le enseñó a Santa Catalina de Siena mucho sobre esto. Santa Catalina de Siena, ella vivió en los años 1300, fue la más pequeña de 25 hijos y yo encuentro difícil tener dos. Ella era analfabeta como las mujeres de su tiempo y aprendió a leer hasta sus 20 y nunca aprendió a escribir. En el transcurso de 5 días, 5 escribas tomaron nota de todo lo que Dios le dijo en visiones. Y me gustaría leerles lo que resultó de esos escritos. Es un clásico espiritual llamado El Diálogo. Y también es una de las razones por las que Santa Catalina de Siena fue declarada doctora de la Iglesia en 1970. Dios le dijo, hay dos objetivos, vicio y virtud, y ambos requieren perseverancia. Si quieres alcanzar la vida, debes perseverar en la virtud. Y si quieres la muerte eterna, persevera en el vicio. Yo pasé mucho de la primera parte de mi vida haciendo eso. Y me gustaría leerles más de lo que Dios le dijo. ¿Por qué no podemos ver si vamos por el camino equivocado? El afecto a la sensualidad quiere amar cosas sensuales. Y por eso Dios se refiere a la comodidad material, sensualidad física, la comodidad de las cosas del mundo, distracciones. ¿Qué es lo que nos distrae hoy en día? Demasiada televisión, el internet, tú ponle nombre. Cosas que nos ayudan a escapar de la realidad. Búsqueda del placer, búsqueda del poder, el control, el dinero. Todas las cosas que nos alimentan en el mundo es a lo que Dios se refiere con afecto sensual. El afecto sensual quiere amar cosas sensuales. Nuestro entendimiento se mueve en esa dirección, prestando atención a objetos que son pasajeros, como un amor egoísta, desprecia la virtud y ama el vicio. Movidos por el orgullo y la impaciencia, y la memoria se llena solo de aquello que le da placer. Este tipo de amor deslumbra tanto a los ojos que ni siquiera disciernen ni ven nada más que el brillo de estas cosas. Tal es ese brillo que la comprensión ve y el afecto ama a todos como si el brillo viniera de la bondad y la hermosura. Si no fuera por este brillo, la gente jamás pecaría, pues el alma por su propia naturaleza no puede desear nada más que el bien. Pero el vicio se disfraza de algo bueno para ella, para el alma. Y así, el alma peca. Sus ojos no pueden distinguir la diferencia debido a su ceguera, y ella desconoce la verdad.
Así que vaga por ahí buscando lo que es bueno y bello donde no lo va a encontrar. Esa era yo. No podía ver que el camino frente a mí al que me dirigía era cada vez más oscuro y oscuro, porque todo lo que podía ver era el brillo, todo lo que podía ver era luz. Si hubiera sido capaz de ver, si mi alma hubiera sido capaz de ver la oscuridad a la que me dirigía, yo me hubiera desviado, yo me hubiera salido de esa autopista, yo me hubiera detenido a un lado de la carretera. Pero estaba ciega y también sorda, no podía oír el claxon, no podía oír los gritos de la gente. Dios me estaba poniendo rótulos en el camino, Él me estaba poniendo gente a lo largo del camino, pero yo estaba sorda y ciega a esos signos. Yo estaba como este tipo en el chiste, un señor de la tercera edad. Él estaba conduciendo por la autopista y su celular sonó. Su nombre era Hernán, y su esposa le llama y le dice con una voz temblorosa: Hernán, Hernán, ten mucho cuidado. Hay un viejo loco conduciendo en sentido contrario por la autopista 280 por la que tú vas. Y Hernán le dice: oh, rayos. No solamente es un auto, son cientos de ellos. ¿Quieren otro chiste? Había dos sacerdotes y estaban sosteniendo carteles afuera de su parroquia que decían: el fin está cerca, vuélvanse antes de que sea demasiado tarde. Y un auto pasa a toda velocidad y el conductor se asoma por la ventana y les dice: idiotas, guarden sus carteles. Y enseguida escuchan el rechinar en la esquina y luego ¡push!, una gran salpicadura. Y ellos siguieron sosteniendo sus letreros. Los autos pasan y otro les dice: ¡hey, ustedes locos fanáticos! ¡Déjenos en paz! Patina el carro en la esquina y otro gran splash. Se escucha. Un gran ruido de agua por todas partes. Y entonces uno de los sacerdotes voltea con el otro y le dice: Jim, ¿crees que deberíamos cambiar nuestro letrero a "el puente está roto"? Hay algo que aprendí en la clase de teología moral cuando estaba en la escuela de teología que se llama la opción fundamental. ¿Alguien ha escuchado de eso? Lo que significa es que somos seres humanos que toman una elección fundamental para dirigirnos a Dios, en la dirección hacia Dios, aunque a veces nos lleguemos a desviar, o para dirigirnos a la dirección opuesta. No hay un estado intermedio para el alma. No hay tal cosa como ir costeando como un surfista en la vida espiritual. Es más como ser golpeado por tu propia tabla de surf y seguir remando mar adentro una y otra vez. O es como estar en la caminadora. Tienes que permanecer en esa caminadora y buscar a Dios y perseguirlo y perseguir las virtudes. ¿Y qué pasa cuando te detienes y ya no sigues intentando en la caminadora? ¿Sales volando? Es así. ¿Y por qué será que unas virtudes son muy fáciles y otras son muy difíciles? Bueno, pues también encontré la respuesta a eso en los escritos de Santa Catalina de Siena. Dios dijo: estas y muchas otras virtudes las doy de diferente manera a diferentes almas, y las almas están más a gusto con esa virtud que fue primordialmente hecha para ella, pero a través de su amor por esa virtud puede atraer todas las demás hacia ella, ya que todas están unidas en la caridad amorosa. Así que Dios nos dice que Él te creó con una cierta virtud que te es muy natural. Y quizás sabes cuál es. Es probablemente algo que la gente ha notado de ti. O quizás te preguntes: ¿por qué la gente no puede ser simplemente como yo? Porque para ti es natural, pero para otros puede que sea muy difícil. O una persona sentada al lado de ti
Puede que tenga la virtud de la paciencia y el sufrimiento, y es extraordinario cuando tú apenas puedes aguantar sentado en una plática como esta, o hacer fila en el correo junto a alguien que huele mal, o quizás tienes el don de la generosidad, y quizás tú libremente puedes y quieres pagar la cena de todos en una salida. Y mientras tu amigo, cuando llega la cuenta, de repente tiene brazos de cocodrilo. Uy, no puedo alcanzar mi cartera. No sé ni siquiera si me la traje. Diferentes virtudes para diferentes personas. Mi suegro estaba tan lleno de la virtud de la perseverancia, de la esperanza y la capacidad del sufrimiento, a tal grado que nunca se quejó en su vida cuando estaba enfermo o cuando no se sentía bien. Si tenía fiebre, siempre decía, me estoy mejorando, me estoy mejorando. El único día que se quejó de no sentirse bien fue el día que se murió. En contraste tenemos a mi hijo de 10 años. Siempre está quejándose de dolencias que ni siquiera existen. Oh, mi vaso inferior. Oh, me está matando. Y le digo, no tienes un vaso inferior. Así que no está bien que ninguno de nosotros nos disculpemos de no tener tal o cual virtud, a la vez que nos disculpemos de tener algún vicio, pero lo hacemos todo el tiempo, es muy natural. Es la psicología popular de decir, así es como soy, pero no está bien decir, solo soy flojo, o solo soy agresivo, o soy demasiado tímido para evangelizar. No, estamos llamados a luchar. ¿Recuerdan la caminadora? Estamos llamados a luchar por esas virtudes que son débiles en nosotros. San Francisco de Sales es un gran ejemplo. Él era conocido por su mansedumbre, su amabilidad y su increíble disposición, lo que le dio el título de el Santo Caballero. Pero esto es lo que le decía a la gente, era lo que decía sobre sí mismo. Decía que le llevó 20 años para conquistar su temperamento explosivo. Él se ponía tan enojado que cuando estaba a punto de tener una discusión de alguien que le colmaba la paciencia, decía que tenía que caminar de un lado al otro y literalmente morderse la lengua para controlarse. Y sin embargo fue conocido por las virtudes de las cuales carecía naturalmente y por las cuales trabajó más duro para conseguirlas. ¿Y qué tal si hubiese dicho, no saben, yo tengo un temperamento fuerte y así soy? La historia hubiera sido totalmente diferente. La historia de la iglesia hubiese sido totalmente diferente si él hubiese tenido excusas sobre el vicio que tenía y que le tomó 20 años de perseverancia para conquistarla. Como el diácono David mencionó, unas formas en las que podemos perseverar en la virtud es que si tenemos un vicio con el que estamos luchando, es pedirle a Dios que nos dé la virtud que se oponga a ese vicio. Así que si somos propensos a la desesperación, a la tristeza, pidámosle de favor a Dios que le dé la virtud de la fe. Si somos propensos a la lujuria, dame, Señor, la virtud de la pureza. Si somos propensos a no querer prestar atención a las necesidades de otros y escuchar de sus quejas y sus problemas, pide por la virtud de poner atención. Todos podemos crecer en la virtud, no importa quiénes seamos. Y me gustaría compartir con ustedes una historia real que lo muestra. Hay muchas de ellas. De hecho, tengo 6 de ellas en un libro que escribí llamado De hombres y María, cómo 6 hombres ganaron la batalla más grande de su vida. La primera historia en el libro es de un chico llamado Michael Leiner, y todo lo que él quería hacer era convertirse en un jugador de fútbol de la NFL. Y él creció en una familia muy católica y resintió todo lo que es ser del católico y sentía que eran cosas impuestas en él. Así que fue a la universidad.
Y dice, Dios, por fin soy libre, puedo dejar esas cosas católicas de al lado. Y se convierte en un mujeriego, comienza a beber y tomar drogas. Y mientras tanto, su madre va y viene en peregrinación a Medjugorje, enamorándose cada vez más y más de la Santísima Madre. Y ella quiere compartir con todo su entusiasmo por nuestra Madre Santísima, mientras que toda su familia la ignora y piensa que está loquita. Así que un día de acción de gracias, Michael regresa de la universidad para unas vacaciones con la familia. Y un día él se despierta de una siesta y ve una bolsa de celofán colgando sobre sus ojos con las lágrimas de su madre detrás. Y la bolsa estaba llena de marihuana. En términos técnicos, lo cacharon. Y su hermana se sienta a un lado de la cama y le dice, ja, ja, ahora vas a tener que ir a Medjugorje, ja, ja. Y su madre le dice, es una gran idea, de hecho. Y él contesta, no. Pero su madre era tan terca como él y terminan yendo a Medjugorje en Navidad. Y cuando están ahí, ella le dice a su hijo, hijo, si no es por ti, entonces por mí. Te pido una cosa, te pido que vayas a confesarte. Así que va a confesarse y debo de hacer una pausa para decirles que muchas cosas milagrosas pasan en Medjugorje todo el tiempo, así que no asumas que todas las confesiones van a ser como esta, pero Michael era un joven muy grande, que medía 1,98 y pesaba 127 kilos, que levanta más de 180 kilos de pesas. Así que entra a este pequeño confesionario y él se arrodilla y escupe sus pecados. Y cuando digo escupir es lo que quise decir, porque él decía, quiero que los oídos de ese sacerdote sangren. Así que siguió y siguió con sus pecados tan terribles. Pero el sacerdote no se asombra por nada. Y cuando el sacerdote le dice las palabras de la absolución, se da cuenta de que hay una presencia allí con él. Y su cuerpo, desde las rodillas, lo empuja hacia atrás. Su cabeza golpea la parte de atrás del confesionario. Está arrodillado y no puede mover ni un músculo, con sus piernas dobladas debajo de él. Ese hombre no puede moverse. Y una lanza espiritual se hunde en su corazón y le arranca sus pecados, y él da un grito. Y entonces va a la iglesia de San Santiago y llora, verdaderamente arrepentido. Y abreviando la historia, durante 20 minutos se queda suspendido en éxtasis absoluto. Y supo entonces que Dios era muy real y que Dios lo amaba. 6 meses después, su madre le pidió que regresara a otra peregrinación, a la cual dijo que sí inmediatamente. Y estando allá, terminó asistiendo a una misa de sanación en la cual el sacerdote está orando y tardando mucho tiempo con una mujer en silla de ruedas. Y esta mujer padecía de separación de médula espinal desde hace años debido a un accidente automovilístico. La mitad de la parte inferior de su columna había sufrido de meningitis, sus piernas estaban atrofiadas hasta el tamaño de las muñecas de Michael. Y él estaba viendo que el sacerdote le rezaba y quería irse, pero siente que el Señor quiere que se quede y que mire eso. Y él se frustra y dice, bueno, ¿qué pasa, Señor? ¿Quieres que rece por ella? Silencio. Pasan 20 minutos. Ok, pues voy a rezar por ella. Hey, Señor, hazla caminar. Muéstranos tu poder. Y escucho la voz de Dios. Y Dios le dice, Michael, si hago que esta mujer camine, ¿te irías al seminario? Y él dijo, absolutamente no. Y Michael le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitarías mi sueño? Estoy tan cerca de una carrera en la NFL. Voy a ir a que me seleccionen. ¿Por qué querrías hacerme esto, Señor? Silencio.
Bueno, pensó, sería genial ver que la señora se levante y camine. Pero Michael cambió el trato y dijo, ok, señor, si la levantas y camina por toda la iglesia tan grande, entraré al seminario. 5 segundos pasan, la mujer se levanta, se pone detrás de su silla de ruedas y comienza a empujarla por toda la iglesia. Y Michael entra en pánico. ¡Alguien deténgala! ¿Qué estás haciendo? ¡Alguien derríbela! ¿Qué están haciendo? Y entonces él cambia la cuerda otra vez y dice, ok, señor, si ella no piensa en ese azulejo justo enfrente del tabernáculo, no voy a ir. Y entonces camina alrededor, una imposibilidad médica totalmente, y se planta en ese mismo azulejo y se sienta. Y Michael dejó salir algunas palabras inapropiadas y se sale de la iglesia para llorar. ¿Por qué me quitas mis sueños, Señor? Hoy, él es un sacerdote feliz y no puede imaginarse haciendo cualquier otra cosa con su vida. Este libro tiene 6 historias que son ejemplos maravillosos de personas que perseveraron en el vicio y ahora están perseverando en la virtud. Y son extraordinarias. Hay un hombre que era un asesino condenado en la prisión y que termina convirtiendo muchos hombres en la prisión. Otro hombre cuyo matrimonio estaba casi muerto luego de que su esposo encontrara la fe, pero su esposa no estaba contenta con ese cambio. Quizás saben de quién hablo. Hay otro hombre que literalmente murió, vio a Dios y volvió a la vida. Hay un joven lidiando con el pecado sexual que terminó ofreciendo su vida a Dios y terminó siendo santo y casto. Otro hombre que perdió todo lo que amaba y se convirtió en un sacerdote muy feliz. Así que en este punto me gustaría mostrarles un video de estos hombres. Hombres junto a María. Así vencieron 6 hombres la batalla más grande de sus vidas. La mejor cosa que habré hecho fue llamar a María con todas esas mujeres asesinadas en mi vida por un instante. Miré al cielo y lloré. Ahora tú tienes que ser mi madre. Recordé cómo Jesús miró hacia abajo desde lo alto de la cruz y sufriendo conmigo compartió conmigo a su madre. Hoy soy un sacerdote feliz y se lo debo al don de María. Nunca habría imaginado que las palabras que el Señor me dio en mi amado libro se hicieran realidad. Si tomo algo bueno de ti, es para darte algo mejor. Pero Él lo hizo. Así lo hizo. Cuando conocí a Ana, yo sabía que ella era la indicada, pero en el matrimonio había una lata de gusanos retorcidos. La decisión de Ana fue tomar más en serio su fe, y se convirtió en mi propio desafío. El cristianismo era demasiado simple para mí, y yo estaba decidido a acabar sus esfuerzos. Y me sumergí en enseñanzas en las que hoy en día conocemos como la nueva era. La consecuencia de mi experiencia fue depresión con caídas tan inimaginables que jamás creí que pudiera recuperarme. Y entonces escuché a Dios hablar. Michael, si levanto a esta mujer y la hago caminar, ¿entrarías al seminario? Y en 5 segundos sucedió lo inimaginable. Y Dios me rompió. No podíamos ver que Dios era todo lo que necesitábamos, hasta que Dios fue todo lo que teníamos.
Soy un ex convicto que pasó 18 de los últimos 25 años en prisión. Mi juicio consistió en asesinato, intento de asesinato en primer grado, asalto atroz y agresión, intento de asesinato de un oficial de policía, robo a mano armada y fuga. El grupo de emergencias descargó 3 veces el choque tratando de regresarme al estado de conciencia, pero nada funcionó. Tenía muerte cerebral clínica y estaban tratando de estabilizar mi cuerpo. Yo podía colectar mis órganos. Aquí es donde las palabras humanas fallan al describir lo que estaba pasando, pues pasé de observar la escena hacia el otro lado de la misma, desde la negrura de la nada, y entonces hubo luz. Intuitivamente entendí que estaba ante la presencia de Dios. ¿Había alguien en ese video que reconocieron? Sí, nuestro diácono David Leatherby está en el libro y también nos está dando las pláticas de la consagración a María. Y su historia fue la última en el libro e incluye cuentos y 2 cuentos sobre el padre Jeremy Leatherby, que es simplemente increíble y realmente nos demuestra que no importa cuán atrapados estemos en un vicio o que alguien esté atrapado en el vicio, debemos de tener mucha esperanza de que Dios y la Virgen María ven algo tan hermoso dentro de cada uno de nosotros, tan bello dentro de cada uno de nosotros, que incluso nosotros mismos no podamos verlo, pero Dios puede. María sí puede. Y es tan hermoso lo que Dios está haciendo hoy en día con muchas personas, porque hoy estamos viviendo en uno de los tiempos más oscuros de la humanidad, espiritualmente hablando. Nunca ha habido un tiempo en que nuestra brújula moral esté tan descontrolada, volviéndonos más y más materialistas, más y más hedonistas, más y más ateos. Acabo de leer un artículo de la CNN que dice que por la primera vez los no creyentes han rebasado en números de católicos e incluso sumando a los evangélicos, y las cifras siguen creciendo. Nos estamos haciendo daño, estamos matando a nuestros propios hijos, estamos matando al planeta, contaminándolo todo, y no estamos cambiando nuestra manera de ser. Pero el Señor es tan misericordioso que a pesar de que nuestra iglesia tiene una plaga terrible de pecados, nuestro Dios es tan misericordioso porque cuanto más nos sumimos en la oscuridad, debido a su misericordia y su amor, más brillará Él para nosotros. Para compensar, Él brilla más para nosotros, lo que significa que nunca ha habido un mejor tiempo y más fácil para convertirse en un santo en vida. Pero también nunca ha habido una manera más fácil para entrar al infierno. Ambas son verdades. Y estamos viviendo tiempos hermosos en la historia humana para aquellos que persiguen la virtud, porque el mundo está desechando las gracias que Dios nos quiere dar. Y esas tienen que ir a algún lado. Dios no desperdicia nada. Así que todas esas gracias, si estás abierto a la virtud, irán hacia ti. Tal vez seas el único en tu familia que cree y ora y Dios está tratando de enviar a tu familia sus gracias y ellos las rechazan. Tú las recibes porque Dios quiere que tú seas una luz que brille más y más para ellos y para el mundo. Tú eres capaz de recibir tanto, no lo desperdicies. Y hoy en día todos hablan del cielo como si el cielo fuera tan fácil de llegar. Oh sí, tal y tal está en el cielo, tal y tal está en el cielo. Se nos ha olvidado que el requerimiento básico para entrar al reino de Dios es ser santo. Si no fuera así, el cielo no sería cielo. No sería cielo. ¿Ok? Hoy en día, si le dices a alguien,
quiero ser un santo. ¿Qué tipo de respuesta recibes? Cucú. Los santos son personas raras. Son personas extrañas que hacen cosas locas y radicales. Pues aquí está el problema. Todos tenemos que ser así. Quizá no uno de los grandes santos, pero todos estamos llamados a ser santo. Nadie está exento. Dios no se acerca a una persona para decirle, hey Jim, tú tienes lo que se necesita, lo vas a lograr. Sally, no, lo siento, tú no. Así no es Dios. Dios nos limita, no limita a nadie. Nosotros nos limitamos. Nosotros lo hacemos. Todos tenemos la oportunidad de ir directamente al cielo. Y para ello es necesario convertirse en santo. Hemos olvidado esta realidad básica y es más fácil de entrar al cielo y trabajarlo desde nuestra propia voluntad que hacerlo en el purgatorio, contra nuestra voluntad. Hay un número de acciones inútiles que nosotros realizamos cada día. Muchos días son completamente inútiles porque no hay amor a Jesús en nuestros corazones y no hay pureza de intención. En esos días en que no amamos a Dios, ni a los demás, ni a nosotros mismos, se pierden. No tienen valor para el cielo. No hay valor para el cielo. Cuando nos esforzamos en las virtudes, no perdemos nuestros días. No desperdiciamos ni un solo día precioso que se nos dio. Y no terminaremos yendo por un camino equivocado durante mucho, porque Dios nos dará las señales y las veremos. Veremos las señales, los letreros, escucharemos los gritos, porque ¿saben qué? Si vamos por el camino equivocado, lo que sucederá es que tendremos que retroceder, lo que es doloroso, largo y difícil, y luego podemos seguir por el camino correcto. Es fácil estar borracho y dormir con alguien en una noche, pero es muy difícil lidiar con las consecuencias de esa noche. Es fácil levantar un cigarrillo y fumar, pero es difícil lidiar con una adicción. Es fácil comenzar a mirar pornografía, pero es difícil dejar el hábito. Es fácil decir algo grosero cuando estás enojado con alguien, pero es difícil sanar la herida que causamos en el corazón de alguien. Les daré una analogía. Cuando era pequeña, tenía como unos 8 años, e íbamos a ir a un viaje familiar en nuestra camioneta Ford LDT. Y íbamos por un camino con muchas curvas y el camino se detuvo en una barrera. Y mi papá sacó su mapa. ¿Se acuerdan de los mapas? ¿Saben lo que es un mapa ahora? Y abre el mapa y dice, y ya sabes, está todo roto ya de las orillas, y dice, creo que podríamos ahorrarnos 1 hora de camino tomando este paso por la montaña. Creo que está aquí, pero había una barrera y mi mamá le dice, no, pero no creo que podamos pasarla. Y mi papá dice, nada, está bien. Así que se baja del auto a mover la barrera. Y aunque solo tenía yo 8 años, alcanzo a comprender de que algo no está bien. Pero mi papá de 40 y tantos años no lo creía así. Así que sigue conduciendo y eventualmente el camino ya no está pavimentado, pero él sigue conduciendo en la terracería y de pronto está quitando piedras para despejar el camino, pero él persevera y él va por el camino de la perseverancia. Y creo que eso significa virtud y bueno, continúa bajando del auto para mover rocas cada vez más y más grandes. Y así que está moviendo estas rocas. Y, y- y mi mamá le dice, cariño, el mapa, ¿sabes? La barrera estaba ahí por una razón, no creo. Yo creo que el mapa no está bien y él no está escuchando. Así que de repentinamente el camino termina y no hay forma de ir más allá. Y mi querido padre está tratando de salvar el último pedacito de autoestima que le queda. Y dice, oh sí, supongo que está bien retroceder aquí, hijos. Ok, sí, todo está bien, papá tiene todo bajo control.
Y saben, ¿fue igual de fácil retroceder que de llegar ahí? No. Fue más largo, mucho más difícil. Y finalmente llegamos a donde empezamos y entonces tomamos el camino correcto. Así que eso es lo que pasa. Si perseveramos en el vicio, nos llevará mucho tiempo retroceder y mucha sanación antes de que podamos llegar al camino correcto nuevamente. Lo maravilloso de la consagración al manto de María y la búsqueda de la virtud es que vamos por el camino correcto y así prevenimos muchísimo dolor en nuestras vidas, prevenimos mucho dolor en las vidas de los demás, propagando las virtudes en nuestros propios corazones y en todo el mundo es muy agradable a Dios. ¿Saben? A veces ni siquiera sabemos qué vicios tenemos. Hay cosas que nos atrapan y que ni siquiera estamos conscientes de ello. Solo porque una persona esté sentada en misa los domingos, no significa que hayan hecho esa decisión fundamental de seguir a Dios y buscar agradarle. Tal vez estén siguiéndolo en los falsos brillos, pensando que son bellezas, ¿recuerdan? Que son la bondad. Estas cosas pueden ser muy engañosas. Y estás a punto de hacer tu consagración y es muy importante. Yo sé que van a ir o ya fueron al sacramento de la reconciliación, pero es importante para deshacernos de ese brillo falso, para entrar en el verdadero brillo. Dios, verdadera bondad, verdadera felicidad, la fuente de todo lo que te espera con la ayuda de la Virgen María. Y cuando Dios levante una señal que diga peligro, podremos verla. ¿Saben? No sabemos qué virtudes tenemos hasta que somos puestos a prueba. ¿Sabías que cosas como complacer siempre a la gente puede ser un vicio? ¿Por qué sería un vicio? Pues si vamos por la vida tratando de gustarle a la gente, tratando de hacerlos felices, la opinión de quién estamos ignorando, los deseos de quién no estamos poniendo primero. Ese puede ser un pedazo de brillo falso. ¿Jesús complació a todos? ¿Todos querían a Jesús? No. Así que muchas cosas como estas pueden estar ocultas. Hay que rezar para estar abiertos a lo que Dios te va a mostrar en este programa de virtudes. Reza para estar abierto a reconocer los vicios que ni siquiera pensaste que eran vicios. Y sabes, cuando se nos pone a prueba no siempre lo entendemos. Cuando Dios nos está arrancando de un vicio y suplantándolo con una virtud, a menudo tenemos tanto dolor que no lo entendemos. No sabemos lo que Dios está haciendo y no sabemos por qué. Así que para ayudarte, confía en que Dios sabe lo que está haciendo contigo. Me gustaría contarte una historia. Había una pareja que disfrutaba de visitar tiendas de antigüedades y eran particularmente aficionados a las tazas de té. Y vieron una que les gustó mucho y la señora del mostrador les dijo, «Oh, ¿les gustaría mirar la taza?» Y ellos dijeron, «Sí». Y la pareja miró la taza y dijeron, «¡Qué taza tan exquisita y adorable!» Y la taza de té comenzó a hablarles y les dijo, «¿Saben? No siempre fui así. Solía ser de arcilla roja y mi maestro me tomó y me rodó y me dobló y me dolió y no me gustó y le dije que se detuviera. Y me contestó, aún no. Y me tomó y me puso en una rueda y empezó a girar y a girar. Y yo estaba mareado y me sentía enfermo y le dije, por favor, no me pongas así, ¿por qué estás haciendo esto? Por favor, ayúdame. Pero no paró. Me miró y dijo, todavía no. Y luego me agarró y me metió a un horno horriblemente caliente. Sentí como si me estuviera sofocando. Y pude verlo a través del cristal. Y yo estaba tocándole, suplicándole, gritando, sácame de aquí, hace demasiado calor. No quiero estar aquí, ¿por qué estás quemándome? Y él meneó su cabeza y me miró y me dijo, todavía no. Y luego me sacó del horno y me puso en su estante y me dejó que me enfriara y yo pensé, gracias a Dios. Pero luego él tomó una pintura, sus vapores eran horribles y él estaba pintándome por todas partes y yo
Me dieron náuseas, no podía soportar el olor horrible y le suplicaba, por favor, quítame esto de encima. Y con lágrimas en sus ojos me dijo, aún no. Y luego me llevó y me puso en un horno, incluso más caliente que el primero. Y entonces pensé realmente que ese era el final. Estaba quemándome, no podía respirar, no podía pensar. Sentí que me estaba muriendo y miré a través de la ventana y le dije, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Y con lágrimas en sus ojos, bajó la mirada, me miró y me dijo, aún no. Y justamente cuando pensé que iba a morir, abrió la puerta y me sacó. Y con su gran amor y cariño, me puso en su estante. Y luego tomó un espejo y me lo entregó. Y me dijo, mírate. Y lo hice. Y dije, ¿quién es? ¿Qué es eso? Es hermosa. Soy hermosa. Y me dijo, quiero que recuerdes esto. Cuando te hice rodar y te di unas palmaditas, sé que fue desagradable, sé que dolía, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras secado y desmoronado. Sé que fue incómodo y estabas mareado cuando te puse en la rueda y te hice girar, pero si no hubiera hecho eso, nunca hubieras tenido forma. Y sé también que fue miserable y caliente estar en ese horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te habrías roto. Y sé que con la pintura y sus vapores tóxicos fue realmente desagradable y que te sentiste enferma y con ganas de vomitar. Pero si no hubiera hecho eso, no habrías tenido fuerza y no habrías tenido ningún color en tu vida. Y sé que lo peor de todo fue volver a pasar por el calor del horno, que estaba muy caliente. Me dolió a mí también verte ahí. Pero si no hubiera hecho eso, no podrías haber sobrevivido por mucho tiempo. No tendrías la fuerza para soportarlo. Ahora eres un producto terminado y eres exactamente lo que tenía en mente cuando comencé contigo. Dios los bendiga.